La gloria es de Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente en este maravilloso día que nos regaló nuestro Dios. Yo soy tu hermano, bienvenido Brea, siervo de Jesucristo, y para mí es un placer compartir contigo en este maravilloso programa la verdad en tiempos de apostasía. En el día de hoy vamos a estar viendo algo muy interesante que se encuentra en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 18. Y es que Pablo, el apóstol Pablo, está en discusión con unos filósofos, sí, en la sinagoga, filósofos de los epicúreos y los estoicos. Bendito es el Señor. A pesar de que esa filosofía nace antes de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, parece que se estaba introduciendo al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios, los apóstoles disiparon esa doctrina, esa influencia, esa filosofía en la iglesia, pero vuelve y surge en los primeros 300 años, 400 años, luego de la fundación de la iglesia. Es la doctrina de la gracia. Se disipa y vuelve y surge en el siglo XVII. Bendito es el Señor. La gracia limitada. Creemos que la gracia limitada tiene fragmentos filosóficos, ya que enseña que Dios regenera primero y luego la persona cree. Bendito es el Señor. Nosotros, citando sus propios documentos, definiciones y autores principales, mis hermanos, esto es sin ánimo de atacar porque son nuestros hermanos, solo estamos describiendo lo que ellos enseñan para que el punto quede claro. Bendito es el Señor. ¿Cuál es el punto central del calvinismo? ¿Qué ellos enseñan? La columna vertebral de su doctrina es que la regeneración es la causa de la fe. No se cree para nacer de nuevo. Se nace de nuevo para poder creer. Ellos dicen que la regeneración precede la fe. Esto es parte de lo que ellos llaman gracia irresistible o llamamiento eficaz dentro de los 5 puntos calvinistas, que es el tulip, el famoso tulip. Pero ese punto específico, mis hermanos, donde ellos afirman que la regeneración es antes de la fe. Pero ¿y dónde ellos enseñan eso? Vamos a estar viéndolo en este maravilloso día. Según documentos oficiales, yo puedo citarles la Confesión de Fe de Westminster. El capítulo 10.1 dice, oigan lo que dice, mis hermanos. Todos aquellos a quienes Dios ha predestinado, Él los llama eficazmente, iluminando sus mentes espiritualmente y renovando sus voluntades, siendo hechos voluntariamente dispuestos y capaces para creer en Jesucristo. Vamos a observar esto en orden. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que enseñan? Bendito es el Señor. Ellos enseñan que Dios regenera, renueva la voluntad, y a consecuencia de esa renovación, esa regeneración, entonces la persona puede creer. Esa es su doctrina. Y vuelvo y le reitero, yo creo que tiene fragmentos filosóficos porque el estoicismo habla de ello. Pero en el Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 67 dice
La gracia eficaz es la obra del Espíritu, renovando la voluntad y persuadiéndonos para que abracemos a Jesucristo. Vamos a ver también el orden de este escrito. Número 1, renovación de la voluntad. Prácticamente lo mismo, la regeneración. Y número 2, la fe. Ellos afirman que la regeneración precede la fe. Pero si vamos a los cánones de Dort, el tercero y el cuarto, en su artículo 11 y 12, estos son documentos formales del calvinismo y dicen expresamente, oigan lo que dicen mis hermanos, Dios abre el corazón, infunde nueva cualidad en el alma y hace que el hombre quiera y pueda creer. Bendito es el Señor. Y luego añade a ese escrito que de esa manera el hombre, por la gracia de Dios, puede creer realmente. El orden doctrinal de aquí, de este punto de Dort, número 1, enseñan que la renovación interna es primero. Y luego de esa renovación, luego viene el acto de fe. Pero vamos a ver también sus autores, mis hermanos. Juan Calvino, Institución 3.3.1, dice que la fe es consecuencia de la regeneración por el Espíritu. Pero también uno de sus predicadores actuales, R.C. Sproul, dice que la regeneración precede a la fe. Sin nacer de nuevo, la fe es imposible, dice ese predicador. Pero John Piper, ¿qué dice? Dice que el acto de Dios, al dar vida, precede y produce la fe. Ellos están diciendo prácticamente lo mismo. Pero Lois Berkloff, en la teología sistemática, también le da fuerza. Dice que la regeneración es el cambio inicial. La fe es el resultado de ese cambio. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. En esos casos, en todos esos casos, ellos todos entienden y enseñan que primero la regeneración y luego la fe. Bendito es el Señor. Pero mis hermanos, ¿en qué punto exacto se ubica esta doctrina dentro del TULIP, de ese acrónimo, el TULIP, que es el acrónimo principal del calvinismo? Dentro de los 5 puntos calvinistas, este concepto lo podemos ubicar en la I, en la gracia irresistible. Ahí es que ellos enseñan que Dios primero cambia el corazón antes de un corazón creer. Antes de un alma creer, primero Dios cambia el corazón, regenera. Ellos dicen que ese cambio permite que la persona responda con fe. Que la fe es la consecuencia del nuevo nacimiento. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Pero un resumen claro, antes de pasar a la Biblia, el calvinismo afirma de manera explícita, y quiero reiterar eso. Número 1, Dios regenera primero, abre el corazón, da vida, renueva la voluntad y luego de todo eso, de esa regeneración, es que se produce la fe en el hombre. Por eso ellos creen que la fe es un don, consecuencia del nuevo nacimiento. Bendito es el Señor.
Por tanto, mis hermanos, para el calvinismo, una persona es espiritualmente vivificada antes de creer, salvada antes de creer. Yo me pregunto, entonces, ¿para qué fue la muerte de Cristo? Si conforme a esa enseñanza y Dios salva primero y luego el hombre cree, ¿para qué murió Cristo? De manera personal, para mí, eso es una locura. Pues ¿cómo Cristo puede regenerar, salvar a alguien sin que primero esa persona crea? Y yo entiendo que eso es una pregunta válida desde la gramática bíblica, porque miren lo que dice la Biblia. La vida, mis hermanos, uno la adquiere por fe. La vida en Cristo es por fe. El Espíritu también es por la fe. La salvación es mediante la fe. Nosotros somos hijos por la fe. Somos justificados por la fe. Nunca al revés. No es de que primero salvación y luego creemos. No. Eso no es así. ¿Puede la regeneración ocurrir sin la fe en Cristo, mis hermanos? Si fuera así, que la regeneración es antes de la fe, ¿cómo entonces Cristo salva a alguien sin que esa persona crea? Pero vamos a la Biblia, mis hermanos. Vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña. Voy a dar unos puntos clave. Primer punto clave. ¿Cuál es el medio que la Biblia da para recibir vida? ¿Cuál es el medio, mis hermanos? La Biblia utiliza una palabra, mediante. Esa palabra la utiliza repetidamente para describir el canal por el cual Dios da vida, Dios da salvación, justificación y también da el Espíritu. Mediante. Por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio. Ese canal es, el medio es la fe. Bendito es el Señor. Gramaticalmente, la fe es el medio, es el puente, el instrumento por el cual la salvación llega al hombre, mis hermanos. Por medio de, a través de. Sin fe, mis hermanos, es imposible, según la Biblia. Ese texto que yo le acabo de leer no permite la idea de que la salvación se reciba antes de la fe. Eso no está en la Biblia. La segunda clave que le voy a dejar, mis hermanos. ¿Cómo llega el Espíritu que da vida a un hombre? La regeneración es obra del Espíritu, eso sí. Juan capítulo 3, verso 5 al 8. Pero cuando se recibe el Espíritu, bendito es el Señor. Gálatas 3:2. Pablo hace una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír en fe? Gloria a Dios. Mis hermanos, por el oír con fe. Es decir, primero se escucha y después de escuchar se produce la fe. Y luego se recibe. Bendito es el Señor. Pablo ahí presenta dos opciones solamente. Dos opciones excluyentes. A o número 1, obra. B o número 2, fe. No añade una opción C. Por regeneración antes de la fe. No. Eso la Biblia no lo enseña, mis hermanos. El Espíritu es quien regenera. Se recibe por la fe. Nunca antes. Usted recibe por fe.
La tercera clave que quiero presentarle. ¿Qué produce la vida espiritual, mis hermanos? ¿Qué es lo que produce el nuevo nacimiento en Cristo? La Biblia especifica el agente que da vida. Si buscamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 31, dice, para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito es el Señor. Gramaticalmente, mis hermanos, creáis, dice el verso, una acción de fe. Tengáis vida, es la consecuencia, pero primero se cree. No hay que regeneración para poder creer. Eso la Biblia no lo enseña. Ahí utiliza un participio, creyendo. Indica un medio continuo. Bendito es el Señor. El orden textual aquí es que fe es igual a vida. Nunca vida igual a fe. No. Primero se cree y luego se regenera el hombre. Pero cuarta clave, mis hermanos. ¿Cuál es la condición para la vida según nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En Juan capítulo 3 también podemos verlo. Versos 15 y 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí utiliza el verbo creer. Es participio presente, mis hermanos. Hay que estar creyendo de manera continua. No dice al que Dios le da vida o al que Dios le dio vida creerá. No dice eso. Hermenéuticamente, mis hermanos, el contexto de este pasaje significa regenerar. ¿Pero cómo? ¿Cómo es la regeneración? Que en hebreos, en griego es palenginesia. Solo aparece 2 veces esta palabra en el Nuevo Testamento, en griego. En Tito capítulo 3, versos 5 y 6 dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración que derramó por Jesucristo. Bendito es el Señor. Pero ¿qué dice el verso anterior? Capítulo 3, verso 4. Dice claro, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo aparece la gracia de Dios en Cristo? Y en el verso 8, las buenas obras son el resultado después de creer, no antes, mis hermanos. Nada en el contexto permite que la regeneración sea cronológicamente previa a creer. Eso es filosofía estoica, mis hermanos, que apareció ahí cuando Pablo predicaba. Eso es una contradicción gramatical, decir que la regeneración es antes de la fe. Es una contradicción. Si la regeneración ocurre antes de que la persona crea, entonces podemos poner el orden de esta manera. Que Dios da vida espiritual. ¿Verdad? Esa persona ya tiene vida en Cristo sin creer. Sin creer. Esa persona todavía no cree. Pero, mis hermanos, si usted lee Juan 3:36, enseña que el que no cree está bajo ira. Efesios 2:3 dice que antes de creer somos hijos de ira. Pero Colosenses 1:13 dice, enseña que la transferencia del reino ocurre al momento de la salvación, no antes, mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Si la regeneración fuese antes de la fe, que para mí es una locura,
una persona es regenerada y seguiría bajo ira, seguiría sin perdón, seguiría sin reconciliación, sin justificación, sin vida en el Hijo. Bendito es el Señor. Primera de Juan 5:12. ¿Cómo es posible que tiene vida espiritual, pero sigue bajo ira? Eso es hermenéuticamente imposible, mis hermanos. Le voy a dejar el punto final. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia enseña que es mediante la fe la regeneración, no antes. No antes de la fe. Eso es filosofía. La fórmula bíblica repetida, reiterada, es en Cristo mediante la fe, por medio de la fe. Jamás en Cristo para que puedas tener fe. Eso la Biblia no lo enseña, mis hermanos. Lamentablemente. Nosotros somos justificados por la fe, según Romanos 5:1. Recibimos el Espíritu por la fe, según Gálatas 3:2. Recibimos vida por la fe también, mis hermanos, según Juan 20:31. Somos hijos de Dios por fe, mis hermanos, no antes, según Gálatas 3:26. Tenemos perdón por medio de la fe, según Hechos 10:43. Somos salvos por fe, mis hermanos. No somos salvos antes, según Efesios 2:8. Si la regeneración de una vida fuera antes de la fe, entonces Dios salva sin fe. Da el Espíritu sin fe. Hace hijos sin fe. Perdona sin fe. Justifica sin fe. Para mí eso es una locura. Eso es una locura porque la Biblia nunca, mis hermanos, permite eso. Yo pienso concluir. Voy a dar una conclusión hermenéutica y gramatical. Miren, mis hermanos, la regeneración no puede ocurrir antes de la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo enseña así. La Biblia lo enseña de que la fe precede la regeneración. Número 1, la fe es el medio gramatical por el cual llega la vida, no contrario. Número 2, el Espíritu se recibe por el oír con fe, no antes, no antes. La vida se obtiene creyendo. Usted no puede tener vida sin creer para que luego, no. El que no cree, es lo que la Biblia enseña, permanece bajo ira, lo cual descarta que haya sido regenerado, mis hermanos. ¿Cómo una persona va a ser regenerada estando bajo ira? No hay salvación ni perdón, ni vida en el Espíritu sin fe. Bendito es el Señor. Así que dejen de estar escuchando filosofías. Cristo no regenera a nadie sin que esa persona primero crea. La Biblia enseña que la regeneración es mediante la fe, jamás antes de la fe. Que Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima. Yo soy tu hermano y amigo, bienvenido Brea, siervo de Jesucristo. Gloria a Dios. Precioso eres, Jesús. Precioso eres, Jesús. Y mi alma lo sabe muy bien. Y mi alma lo sabe muy bien. Gloria a Dios. Precioso eres,
sabe muy bien, y mi alma lo sabe muy bien. No hay otro como tú, no hay otro como tú.